Bueno chicos, en este video quiero mostrarte una comparativa entre la Sony Alpha 7 IV versus el Osmo Pocket 3. Sé que es una comparativa un poco descabellada, pero estamos hablando de una cámara gama alta con unas prestaciones muy buenas y lógicamente el Osmo Pocket 3 también viene con prestaciones muy buenas. Pero, ¿qué quiero presentar yo en este video? Quiero ver si vale la pena pagar tanto por esta Sony Alpha 7 IV. Estoy en un parque, estoy aquí al aire libre y decidí hacer algunas pruebas. Vamos a ver la calidad de imagen, vamos a ver también estabilización de imagen y calidad de video en sí. Ambas graban en 4K a 60 cuadros por segundo, pero la Sony tiene algo que a mí no me gusta, que te lo voy a decir también al final de este video. Primero voy a presentarte todas esas imágenes y al final del video quiero que tú seas el jurado. Quiero que vayas a los comentarios, por favor, vea los comentarios y déjame un comentario. ¿Pagarías tú $2.800, $2.500 por esta Sony o pagarías 520? En caso de que compre la versión estándar de la Osmo Pocket 3, pagarías 500 o 600 por el combo para creadores. En esta prueba voy a grabar el audio de los micrófonos de las cámaras. Recuerda que a ambas cámaras se le puede agregar un micrófono, lógicamente, un micrófono profesional. Pues en este caso, y chicos, aquí hay un frío pero horrible. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a grabar el audio de las cámaras así al aire libre para que ustedes puedan también apreciar cuál de las dos cámaras tiene un mejor audio. Y al final voy a darte aquí mi humilde opinión y quiero que tú seas el jurado de cuál de las dos cámaras graba mejor y cuál sería mejor para ti. Así que vamos con esta comparativa. Bueno, y ahora estoy con la Sony, ¿verdad? Estoy grabando la cámara sola, me estoy moviendo para ver cómo se ve, ¿verdad? En caso de que tú quieras usar esta cámara para hacer vlog, lo primero que tienes que hacer es comprar un gimbal, porque la estabilización de imagen en la Sony es malísima. Nada más vas a poder comparar la estabilización de imagen de esta Sony con la del Osmo Pocket 3. Y si hacemos el mismo proceso, si vengo caminando hasta acá, vamos a ver, en caso de que tú tengas que caminar y tengas que ir grabando de esta manera. El peso sigue siendo un tema interesante, ya que la verdad es que pesa muchísimo y mi brazo se me está cansando. El brazo se cansa un poco y sería de esta manera, ¿verdad? ¡Wow! Así es, chicos. Vamos allá y de esta manera grabaría esta Sony Alpha 7 IV para tú hacer video blog. Esta sería la calidad de imagen en 4K a 30 cuadros por segundo, porque si la pongo a 60 fotogramas por segundo, pues lógicamente hay un recorte y se vería muy de cerca, y es algo que no me gusta de esta cámara cuando tú grabas en 4K. Yo tengo un frío que me estoy muriendo, pero nada, seguimos con este video. Y ahora estoy haciendo el mismo video, pero en este caso lo estoy haciendo grabando con una sola cámara. Aquí estoy con una sola mano. En cuanto al Osmo Pocket, no tengo ningún accesorio. Tengo la cámara estándar en mis manos. Tampoco, mira, no tengo micrófono. Estoy usando los micrófonos que vienen de serie para ver cómo quedaría esta parte, porque quiero también que vean la imagen y vean el audio. Y la verdad es que para hacer videoblogs, pues esta Osmo Pocket pues revienta. Me parece que le gana para en este sentido de hacer videoblog. Creo que el Osmo Pocket sería la mejor opción, porque no pesa nada, es súper cómoda, tiene una gran calidad de audio. Y voy a hacer esta misma prueba moviéndome así mucho para que ustedes puedan ver cuál se porta mejor, porque a la hora de tú estar haciendo un vlog, pues lógicamente tú tienes que estar moviéndote de aquí para allá, tienes que estar caminando, y esta es la idea de tú poder probar estos productos. Vamos a decir que estamos caminando y se comportaría así, este Osmo Pocket se comportaría de esta manera
haciendo un videoblog. Bueno, ahí ustedes vieron, chicos, esas pruebas. La verdad es que la estabilización de imagen en la Sony Alpha 7 IV es horrible. Es una cámara que no está desarrollada para crear videoblog. Sin embargo, el Osmo Pocket 3 es una todoterreno. Fíjate cómo esa estabilización de imagen va brutal. También la calidad de audio me gustó más en el Osmo Pocket 3. Estos tres micrófonos que tiene, que son micrófono omnidireccional, pues la verdad es que cuando tú haces un video como este, pues te das cuenta de que hay una gran tecnología en los micrófonos. Así que hay cosas que me gustan de la Sony y, por ejemplo, la pantalla abatible de la Sony me gusta. La calidad de video también me gusta. Recuerda que ambas graban en resolución de 4K 60 a 10 bits. Lo único que en la Osmo Pocket 3 tú tienes que activarlo cuando la pones de manera Pro. O sea, cuando tú te vas a las opciones Pro y ahí tú vas a poder grabar a 10 bits. También en la Sony Alpha 7 tú puedes grabar en 4K 60 y a 30 fotogramas por segundo a 10 bits. Y esto es bueno porque después tú vas a poder ir al editor y sacar la mejor resolución en ambos casos. ¿Qué sucede? Que yo grabé estándar. En esta grabé estándar porque las opciones Pro siento que la imagen graba mucho. En cuanto a la Osmo Pocket, cuando tú activas la opción Pro, pues ya ahí tú tienes que trabajar más para tú conseguir una buena calidad de imagen, porque siento que cuando tú activas la opción Pro, aunque lo pongas de manera estándar, siento que la imagen se satura muchísimo y lógicamente con unas cuantas configuraciones que tú haces, sacas una muy buena calidad de imagen, pero también grabando de manera estándar con la opción Pro desactivada, pues la cámara trabaja muy bien. A nivel de calidad de imagen, lógicamente no le va a ganar a esta Sony Alpha 7 IV porque imagínense, estamos hablando de una cámara profesional con un lente súper brutal, pero esta Osmo Pocket, a pesar de que es una cámara, ¿verdad?, económica, una cámara que está desarrollada más para grabar al aire libre, para videoblogs, pero aún así sigue siendo una buena cámara e inclusive esta Osmo Pocket 3 tú la puedes usar para grabar tus videos de YouTube, que más adelante estoy pensando hacer un video donde voy a grabar todo lo que haga de ese video, lo voy a hacer con esta cámara y ahí también voy a contar mi experiencia y voy a decirte si esta cámara ya, aparte de que es una cámara que sirve para videoblogs, para tú grabar al aire libre, pues también quiero mostrarte de que puedes usarla para grabar tus videos de YouTube. Y fíjense que tiene zoom, chicos, tiene 2x de zoom que aunque tú no lo creas, esos 2X en ciertas situaciones te salvan la vida, porque cuando tú quieres captar algo que esté un poquito más, que esté lejos de ti y tú activas los 2X de zoom, te vas a dar cuenta de que aparte de que mantiene la calidad de imagen, graba bien y los 2X de zoom funcionan bien. No le van a ganar a Sony porque imagínense, tú tienes un lente, podemos cambiar los objetivos. Ustedes saben que este objetivo es el estándar, el que viene con la cámara, pero hay una variedad de objetivos que tú puedes colocarla en esta cámara porque es una cámara full frame y lógicamente es una cámara profesional. Tú vas a poder hacer un montón de cosas con ella. Me gusta en ambas cámaras que las dos graban de manera ilimitada, siempre y cuando que tú tengas memoria o espacio en la memoria. Ambas graban ¿verdad? Vas a poder grabar videos de manera ilimitada y la Sony tiene esto y también el Osmo Pocket 3 tiene esto. Cosas que no me gustan de la Sony, que cuando tú grabas en 4K a 60 cuadros por segundo hay un recorte, es decir, la imagen te hace un recorte y te empuja hacia adelante. No me gusta. Esta graba perfectamente en 4K, no hay ningún tipo de recorte y es un fallo que no me gusta desde que compré la Sony Alpha 7 IV, pues ese es un problema que tengo y por eso muchas veces, como solamente tengo este objetivo, muchas veces me veo forzado a tener que grabar en 4K a 30 cuadros por segundo. Es algo que no me gusta. También el tema de la temperatura, ambas se calientan. No te voy a decir que no se calientan, esta se calienta como el diablo. Esta Sony, cuando tú le metes mucho tiempo de grabación, hay una opción donde tú la activas y ella no entra en modo de protección, pero a mí a veces, aún yo teniendo esa opción activa de que grabe de manera ininterrumpida,
a veces se calienta tanto que vuela ese tema de seguridad y se apaga. Entra en invernación y se apaga y te dice que la cámara debe enfriarse. Algo que no me pasa con este Osmo Pocket 3. Yo puedo grabar de manera ilimitada, se calienta pero no se apaga. En cuanto al tema de la batería, también, en cuanto a la autonomía de batería, en ambos casos está bien. Recuerda que esta Sony viene con opción de tú cambiar la batería. El Osmo Pocket 3 tiene una batería adicional. Si tú compras el combo para creadores, pues ahí tú vas a ver de que también puedes aumentar el tema de la batería. Me gusta que en ambos casos, si tú estás grabando por mucho tiempo y conectas un cargador, pues me gusta que tú puedes seguir grabando. La cámara no se para. También las dos puedes usarlas como webcam. Ahí le voy a dar un punto también. La Sony tú la puedes usar como webcam, o en caso de que tú quieras hacer un streaming, pues lo puedes hacer en ambos casos, porque las dos, cuando tú la conectas al PC, pues te dan la opción de tú usarla como cámara web. Imagínense ustedes con la calidad de imagen de la Sony o la calidad de imagen de este Osmo Pocket y que tú la uses como cámara, como webcam, ¿no? Y a los usuarios que hacen streaming o que graban, ¿verdad?, este tipo de contenido, pues debo decirte que en ambas cámaras te va a ir bien, porque las dos te sirven para tú hacer streaming y usarlas como webcam. Y las dos las he probado y funcionan muy bien. Conclusión final por parte mía, hay que tomar dos cosas en consideración. Lo primero es el precio, $2.600 versus 500 o 600. Digo 500 o 600 porque el combo para creadores cuesta 660 y la versión base cuesta $530. Eso va a depender siempre donde tú lo compres. Y recuerda que el precio a veces varía, depende de la tienda. Sacándole el mejor rendimiento a la cámara de tu teléfono, como en este caso que yo estoy grabando esta toma con el iPhone 14 Pro Max, y fíjate que se puede grabar sin mayor problema. No es la mejor resolución que tenemos, pero hace su diligencia. Si tú te vas a dedicar a esto de crear contenido y eres un usuario que no tiene mucho presupuesto y quieres iniciar en este mundo, pues yo te diría que te vaya con el Osmo Pocket 3, porque te sirve no tanto para hacer videoblogs, te sirve también para tú grabar tus contenidos de YouTube. Y eso lo voy a comprobar yo más adelante, porque he hecho algunas pruebas grabando algunas tomas que necesito para acá, para el canal, y esta Osmo Pocket 3 me ha dado sin problema. Ahora bien, si tú quieres que tus videos sean más profesionales, quieres grabar a 10 bits con esta máxima resolución que te da esta cámara, pues lógicamente vete con la Sony, que al final de la jornada casi es lo mismo, lo único que la Sony te brinda más prestaciones en cuanto a calidad de imagen en sí, y te da también la opción de que tienes una pantalla más grande, puedes conectar un monitor más grande, puedes grabar de manera ilimitada, graba en 4K 60, graba con todas estas prestaciones, graba en ProRes y graba con estos formatos de alta calidad, pero al final de la jornada las dos hacen lo mismo. Lo único que esta tiene, ¿verdad?, algunas prestaciones, pero no quiere decir que el Osmo Pocket 3 no resuelva, porque a mí en lo personal me ha dejado sorprendido todas las prestaciones que tiene este Osmo Pocket 3 y sin duda lo recomiendo. Este video lo hice más para que ustedes tengan una idea de cuál es mejor, y el jurado que seas tú. ¿Con cuál de las dos te irías tú? Quiero que vayas aquí a la caja de comentarios y me dé tu punto de vista, ya que no voy a dar un ganador en esta comparativa, dado a que estamos hablando de dos cámaras completamente diferentes para dos públicos totalmente diferentes, porque esta está desarrollada para creadores y para fotógrafos, para gente que graban bodas, que graban eventos. Pues lógicamente un profesional se va a ir con la Sony Alpha 7 IV, pero una gente que vaya a hacer videoblogs, que no quiera complicarse mucho, que vaya a crear videos en YouTube sin tanta etiqueta y protocolo, pues lógicamente esta Osmo Pocket 3 le va a servir como anillo al dedo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, muchas gracias y te veo en la próxima.